Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía. Les propongo en esta media hora y en el inicio de la semana revisitar el lugar de los 40 años que se cumplen del conflicto bélico del Atlántico Sur. Hemos escuchado testimonios de protagonistas de la guerra, veteranos de guerra, combatientes que hoy siguen luchando por recuperar la identidad de una soberanía perdida, pero que nos corresponde. Hay responsabilidades en el seno de los procesos históricos respecto de por qué pasan las cosas que pasan en la Argentina. Y hoy vamos a tratar de profundizar en esas responsabilidades, porque en la historia nuestra reciente pareció todo resumirse a los delirios de poder de un general de la dictadura envueltos en los vasos de whisky, en el vaho de alcohol que eso generaba. Ese reduccionismo al que el relato de la historia oficial, pero no la contada de manera completa, nos ha llevado, tiene por supuesto otra versión. El periodista santafesino Carlos Del Frade, escritor, legislador, escribió el libro El Imperio Galtieri y las guerras, que justamente transita por este camino que les proponemos. Carlos, un gusto, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por este encuentro. Bueno, me gustaría personalizar inicialmente su propia historia, preguntándole en 1982 quién era Carlos Del Frade y qué hacía. Yo estaba estudiando periodismo y me tocó hacer la colimba, palabra que hoy para los sub 40 no saben bien qué significa, es la síntesis de tres verbos, corra, limpia, barra, que en realidad para mí sintetiza lo que era el servicio militar obligatorio, que muchas veces degeneraba en servilismo militar obligatorio porque se trabajaba de forma gratuita para los oficiales de cualquiera de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que en ese momento yo estaba haciendo lo que era la instrucción militar, soy clase 1963, y ese 2 de abril nos despertaron más tarde de lo habitual, nos dijeron que estábamos viviendo una gesta histórica que era la recuperación de Malvinas. En aquel momento preguntó el subteniente, que en ese momento tenía a su cargo toda la Policía Militar 121, que es donde nosotros estábamos haciendo el servicio militar, nos cuenta que esa recuperación de Malvinas podía generar algo muy importante, entonces nos pregunta si teníamos dudas. Como siempre fui un salame, levanté la mano y pregunté, permiso mi subteniente, vamos a ir a tirarle a los ingleses con los mismos fusiles que fuimos la semana pasada, que son de la década del 50, y salían con suerte 3 de 5 tiros. Me comí un baile bárbaro, pero lo cierto es que después de ese baile el subteniente tuvo la excusa justa para decir que no solamente le íbamos a ganar a los ingleses, sino que íbamos a cruzar la cordillera e íbamos a violar a todas las mujeres chilenas. Una síntesis de lo que significaba el machismo y el patriarcado, nada menos que en el ejército argentino, que durante décadas se había dedicado especialmente a perseguir argentinos, no a defender a la Argentina de potencias extranjeras. A las 2 semanas ya estábamos llevando los fusiles de la década del 50 a la muchachada de 1962 que estaba mayoritariamente en Malvinas, y en esos días de plena euforia por la recuperación de Malvinas, cuando volvíamos a tirar ahí en tiro federal, en las esquinas de los semáforos nos paraba la gente y nos regalaba banderitas para celebrar la recuperación de Malvinas. Y era muy interesante, yo durante mucho tiempo guardé una de esas banderitas, eran de plástico, y en la unión entre lo que sería el celeste y el blanco de la bandera y el mástil que simbolizaba ese pedacito de plástico blanco, decía Made in Hong Kong. Con lo cual hablábamos con los muchachos en ese momento diciendo, acá hay algo que anda mal, porque si hablamos de soberanía y no somos capaces ni siquiera de fabricar desde la industria nacional las banderitas argentinas para celebrar la recuperación de Malvinas, acá hay algo que no están dando bien. Bueno, y lo cierto es que día después le escribí a Galtieri, que en aquel momento me parecía algo así como la reencarnación de San Martín, pidiéndole ir al frente para estar con la muchachada de la clase 62. 74 días después, con una extraordinaria valentía de la muchachada,
porque pelearon contra la primera potencia de Occidente, como era Estados Unidos apoyando a Gran Bretaña. Cuando vuelven son muy maltratados, y ahí empiezo a darme cuenta que el partido militar tenía gente tenebrosa, entre ellos Galtieri, que estaba mucho más allá de la cuestión del vaso de whisky, como vos bien decís. Era la expresión de las empresas a quien Galtieri había colaborado acá en la provincia de Santa Fe, con la desaparición de 169 personas, la mayoría de ellas delegados de fábrica, y que esas empresas a las que Galtieri le había hecho el favor lo habían apoyado para ganar la interna del partido militar, a lo cual se sumó otro apoyo que tiene que ver con las continuidades de Malvinas en el presente, que es el narcotráfico. El primer cargamento de 200 kilos de cocaína llega a la zona franca del puerto rosarino de Bolivia. El 24 de abril de 1978, Galtieri en aquel momento empieza a ser nada más y nada menos que el hombre que es el comandante del segundo cuerpo de ejército, con jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Había asumido ahí el 12 de octubre del 76, se va en febrero del 79, y con ese primer cargamento, que es un negocio ilegal entre la dictadura argentina y la dictadura de Bolivia de Banzer, tiene la segunda entrada de dinero que le permite ganar la interna del partido militar y llevarnos a Malvinas. Eso es muy interesante, yo investigo todo esto, hago 4 libros, y eso me lleva a que en el año 2001, el 27 de junio, el propio Galtieri me llama por teléfono a mi casa, el teléfono de línea en aquel momento, diciéndome que no me iba a dar una entrevista con motivo de estos libros, en donde yo había descubierto que Galtieri no era la reencarnación de San Martín, sino que era un general cipayo más de los tantos que hemos tenido que en nombre de la historia argentina colaboraban para proyectos imperiales. Carlos a Malvinas no fue, pese a que tenía ganas de estar. Sí, había pedido ir, quería estar, porque además en esos 3 tiros que habían salido de los Fales me había salido bastante bien, estaba como tirador de reserva, entonces argumentaba eso incluso. Mi mamá y mi papá me querían matar antes que los ingleses, pero lo cierto es que esa era la idea. ¿Y cuándo tomó conciencia de la dimensión real de la guerra? Porque mientras usted habla estamos viendo imágenes de esa plaza eufórica vivándolo a Galtieri, euforia que, salvo contadas excepciones, buena parte del pueblo argentino tuvo por aquellos días. Sí, se apoyaba porque era la causa que desde las escuelas primarias nos habían enseñado de lo que significaba Malvinas como patrimonio argentino, y claramente se apoyó eso. Después, cuando estaba en el servicio militar, ya como policía militar, recibiendo a los muchachos que venían de Malvinas, generalmente con el pie cortado por la mitad como consecuencia de las minas terrestres, me daba cuenta de cómo lo despreciaban, que había una orden sistemática de decirle a los muchachos de Malvinas que por culpa de ellos habían perdido la guerra. Ese fue el primer hecho que realmente me reveló. Yo terminé haciendo el servicio militar casi 1 año y medio, tuve muchos arrestos porque me violentaba esa ignorancia institucionalizada, y fue ahí en donde empecé a ver que el ejército había hecho un montón de otras cosas antes, durante y después de Malvinas, y a partir de allí comencé a darme cuenta que había sido un idiota útil, y empecé a escribir muchísimo, porque obviamente nuestra pasión siempre fue la de contar bien lo que le ha pasado a nuestro pueblo. Y eso efectivamente me llevó a partir de 1983 a profundizar todos los trabajos de investigación sobre lo que había pasado en lo que era antes el cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo, que era el del Gran Rosario, y cómo después eso se fue saqueando a partir de los proyectos económicos que se aplicaron desde entonces. Y fue muy fuerte lo de Malvinas, porque ahí me di cuenta de que ese desprecio para los muchachos era totalmente injusto, porque gracias a la valentía de esos muchachos se tuvo una guerra de 74 días con esos fusiles de la década del 50 frente al poder nada menos que tenía Estados Unidos y Gran Bretaña juntos. ¿Por qué cree, Carlos, hoy viendo en perspectiva de estos 40 años, que la historia se escribió de una manera y hay poco revisionismo respecto de lo ocurrido en Malvinas? Yo lo que creo que en 40 años Malvinas se contó de muchas veces, de muchas maneras, de muchas cosas distintas. Yo creo que Malvinas es la mejor expresión de la identidad argentina, un mosaico roto en 1000 pedazos. Cuando uno tiene un mosaico y se rompe en 1000 pedazos, eso es lo que nos pasa con Malvinas.
Si nosotros tomamos el pedacito roto de lo que significa cómo mirábamos a los soldados en 1983 se los miraba como los locos de Malvinas, por eso no tuvieron trabajo y por eso hubo 400 suicidios. La discriminación, la ignorancia planificada sobre los muchachos de Malvinas generó que aquí en Argentina se mataran más soldados argentinos que los ingleses mataron en las islas. Eso hay que asumirlo, porque fueron 400 suicidios contra 649 muchachos que fueron muertos en Malvinas, pero 326 en las Malvinas, 323 en el área General Belgrano, pero la mayoría, los 400 suicidios fueron acá, porque no se les daba ni siquiera una pensión, se los ocultaba. Después, con el tiempo, y gracias a esa fenomenal dimensión del alma que tienen los muchachos, empezaron a ayudar, además de haber puesto el cuerpo en serio por la patria, empezaron a ayudar en las inundaciones de Rosario, después las de Santa Fe, y empezaron a ganarse el reconocimiento de mucha gente y por fin empezaron a cobrar por primera vez una pensión en el año 1996, 14 años después de la guerra. Una cosa bastante brava de lo que significó concretamente la desmalvinización. Y hoy se los llama héroes, y todo eso entonces está mostrando que en esos 40 años de proceso histórico, de aquellos locos de Malvinas a los héroes pasó mucho en el medio. Y lo mismo podemos decir sobre quién era Galtieri en aquel entonces y lo que terminó siendo, qué terminó siendo el ejército argentino, qué significa hoy decir las Malvinas son argentinas, pero también tener conciencia que la Argentina es de la Argentina. Hoy hay 3 veces más ingleses en el territorio continental que en las islas, manejan empresas que son casi un centenar, que van desde la fabricación de caramelos y de otros alimentos como masitas, hasta manejan medicamentos, manejan petróleo, manejan minerales, manejan la explotación pesquera a perpetuidad, por lo que significó el costo de la rendición de la Argentina en Malvinas. Y eso me parece que algún día habrá que decir que si queremos en serio recuperar la soberanía de Malvinas, empecemos por recuperar lo que tienen las empresas inglesas acá, porque de esa manera quizás nos devuelvan efectivamente Malvinas. Esta perspectiva es poco observada, ¿no? Nos pone muy de nacionalismo a ultranza el reclamo de la soberanía por Malvinas, pero tenemos cierta anuencia a aceptar o promover o votar proyectos que le han entregado casi todo a Inglaterra. Lo que pasa es que nosotros tenemos un nacionalismo bastante berreta, bastante de cuarta, porque lo que reclamamos es una parte del mapa, pero nos olvidamos de reclamar la soberanía económica, que significa que hoy mineras que responden a Inglaterra se llevan $98 de cada 100 que producen con el trabajo argentino. $2 no dejan de cada 100 que se llevan. Y eso es una cuestión vital porque somos cada vez más semicolonia, porque la riqueza del pueblo argentino está en manos extranjeras. Y eso verdaderamente sería ser soberanía. Por eso me parece que el mejor ejercicio de reconocimiento que podemos hacer por nuestros muchachos es pelear por la recuperación de la soberanía económica para después tener, entre otras cosas, soberanía ambiental y soberanía sobre las Islas Malvinas. Contrario de lo que se cree y se escribió y se dijo en su momento que la guerra de Malvinas fue el último salvavidas al que apeló la dictadura porque estaba atravesando momentos muy difíciles de credibilidad o de aval de la sociedad. El proceso de ir a las islas empezó apenas la dictadura tomó el poder en la Argentina. Digo, un proceso que venía en elaboración, ¿no fue producto de una coyuntura adversa de la dictadura? El proyecto era de 1974, cuando en instancia democrática se había pensado en cómo recuperar Malvinas por la fuerza como para forzar después una discusión en Naciones Unidas. En aquel momento se había intentado constituir un ejército democrático. Después la dictadura efectivamente tomó este proyecto que ya tenía especialmente la Armada desde 1974 y lo llevó adelante porque
lo que se había consolidado era un país que dejaba de lado lo productivo, se metía en la timba financiera, la Argentina de la plata fácil, la Argentina del cierre de los bancos, de las industrias, de los despidos, de los desocupados y de los desaparecidos. Argentina que había tenido un poco más de aire político para la dictadura con el triunfo del Mundial 78, pero después efectivamente se caía a pedazos porque había empezado a hacer lo que quería el Fondo Monetario Internacional que fuera la Argentina. Entonces se toma aquel proyecto de 1974, pero con una diferencia conceptual básica. No puede haber soberanía nacional si no hay soberanía popular. Y acá la soberanía popular estaba siendo torturada. Así que es indispensable poner en cuestiones todos estos temas. Nosotros ponemos en el libro un documento que ahora ha reconocido el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, en donde dice y establece que la dictadura de Videla desde 1976 a 1979 le vendía armas a Inglaterra. Armas de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, de las fábricas militares de Córdoba, de las fábricas militares de distintos lugares. Esto es impresionante, porque demuestra que el nacionalismo de Galtieri no tenía nada que ver con el proceso de la dictadura, porque ese nacionalismo apareció allí porque efectivamente había una parte de tratar de consolidarse en el poder. Galtieri llega a decir que él quiere ser el presidente electo por el voto popular a la salida de la dictadura como consecuencia de la recuperación de Malvinas. Pero efectivamente era un proyecto político-económico que iba por sobre todas las cosas por la destrucción del sistema productivo argentino y convertir a la Argentina en un paraíso financiero, que era lo que quería el Fondo Monetario Internacional. Bueno, usted está en Rosario, en donde la droga hace estrago por la violencia que traduce. Es poco difundido esto de que la avanzada de la droga en la Argentina fue con los militares. Sí, casi prácticamente desconocido, pero eso está comprobado. Hay una mujer muy importante en América del Sur que es Aída Levy. Aída Levy fue la primera mujer, la compañera durante la mayor cantidad de su vida, del primer gran proveedor de cocaína que tuvo el continente, que era Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína, como se lo llamaba en Bolivia. Fue el hombre que quiso pagar la deuda externa de Bolivia con cocaína. El primer proveedor de Pablo Escobar Gaviria. Y fue el que hace aquel cargamento de 200 kilos que llega al puerto de Rosario, a la zona franca boliviana. Esto lo dice Aída Levy en su libro El Rey de la Cocaína, y lo dice también un hombre que formaba parte del ejército argentino, del batallón de inteligencia, que trabajaba en aquel momento con Pascual Guerrieri, que era el jefe de inteligencia del comando del segundo cuerpo de ejército cuando Galtieri era titular, y que dijeron que aquel cargamento era para liberar, porque esa era la orden de la dictadura de Banzer en Bolivia y la orden de la dictadura de Videla acá, liberar el noroeste argentino para lo que ellos llamaban los cocaleros bolivianos. Ese oficial del ejército argentino se llama Gustavo Bueno, está detenido en Brasil y esto lo declaró en el año 2009. Ese fue el principio de algo que hoy está presente lamentablemente en la vida cotidiana de miles y miles de familias en toda la Argentina, no solamente en Rosario. Es decir, que la droga está en la Argentina porque los militares lo permitieron. Sí, lo permitieron, lo habilitaron porque era un gran negocio que le estaba proponiendo también el que maneja la distribución de cualquier negocio de mucho dinero, como es los Estados Unidos. Me decía, lo dijo recién Carlos, que se financió, el poder de Galtieri se financió con la droga. Con las grandes empresas a quien le había hecho el favor de hacerle desaparecer a muchos delegados y también con este poder, cosa que Galtieri reconoce, de hecho, cuando en el libro clásico que es Malvinas, la trama secreta, de Van der Kooi, entre otros, de Cardoso y de Kirchhoff, que son los tres que escriben Malvinas, la trama secreta, Galtieri declara que Bolivia, por supuesto, va a apoyar el reclamo argentino en Malvinas porque nada de lo que pasa en Bolivia le es ajeno a Galtieri, que todo lo que se hace políticamente en Bolivia le responde a él, le responde a Galtieri. Y eso tiene que ver con aquel acuerdo que se había hecho en abril del 78 con aquel cargamento de 200 kilos de cocaína. En su último libro, La tríada del imperio, Galtieri y las guerras, ¿qué sintetiza? Allí especialmente el proceso histórico, que es también una breve historia de Inglaterra en clave de Latinoamérica, y tener en cuenta un dato que generalmente pasa desapercibido. Estados Unidos surge
como lucha nacional de liberación contra Inglaterra, y eso se ve en esa película que es el 4 de julio, el Día de la Independencia. Estados Unidos al mundo le contó que su independencia es el 4 de julio, hasta puso extraterrestres a trabajar para hacer el Día de la Independencia el 4 de julio, y todo el mundo sabe que Estados Unidos se independizó el 4 de julio. Esa independencia son de las colonias inglesas en Estados Unidos contra Inglaterra. Es una guerra tremenda. Eso también se ve en la guerra, en la película El Patriota de Mel Gibson. El primer operativo conjunto que hacen Inglaterra y Estados Unidos es recién en 1833, y ese operativo fue la toma de Malvinas. El segundo operativo conjunto son 12 años después. Quieren tomar el curso de agua más importante para la exportación de los frutos de América del Sur, que es el río Paraná. Empieza la guerra del Paraná con el combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, en donde la Argentina perdió. Por lo tanto, es muy importante preguntarse por qué recuperamos la idea de soberanía con una derrota y no con la victoria que siguió, porque ahí se inicia el proceso de la Guerra del Paraná y se le gana al imperio. La Argentina le gana a las potencias más importantes del mundo el 4 de junio de 1846 en la angostura de Punta Quebracho, en el sur de la provincia de Santa Fe, en donde hoy está Cargill. Le ganamos. Ese debería ser el verdadero día de la soberanía. Entonces, lo que nosotros decimos, que Malvinas era una parte de la dominación, pero necesitaban dominar la principal arteria por donde se va el comercio de América del Sur, que es el río Paraná. Esa batalla hoy se está dando en la Argentina. De quién es el río Paraná y de quiénes son las riquezas que se van por el río Paraná. Eso es lo que hoy se está discutiendo. Por eso la tercera parte del título del libro habla de las guerras. La guerra de Malvinas, la guerra del Paraná. Para ir finalizando, Carlos, entonces es utópico pensar en una recuperación diplomática de las islas. No, yo creo que es imprescindible hacerlo. Lo que pasa es que por allí podemos forzar algo más, y a mí me parece que para forzar algo más habrá que recuperar los bienes que los ingleses tienen en el territorio como para después recuperar Malvinas. A cambio de eso, si es que lo quieren. Bueno, hay que ver quién se anima a semejante decisión, ¿no? Eso habría que hacerlo a través de una ley del Congreso. El Congreso debería decir que todos los bienes ingleses que están en la Argentina son de la Argentina hasta tanto Malvinas no recupere la soberanía argentina. Bueno, de hecho en esta guerra entre Rusia y Ucrania, Europa toda está confiscando bienes de Rusia, ¿no? Claro, por eso mismo yo digo que lo que vemos en ese mundo europeo al cual siempre generalmente se lo mira con admiración, por allí podemos copiarle esa matriz y empezar a pensar primero en argentino y después de acuerdo a los intereses de las multinacionales. Le quiero preguntar en el final sobre una afirmación que me quedó dando vuelta en una de las tantas entrevistas que hicimos por los 40 años de Malvinas, que es la de alguien que sufrió los vejámenes de la propia guerra, tortura, discriminación por su condición de judío. Él asegura que los jóvenes que fueron a Malvinas los llevaron para terminar de diezmar a una generación que podía tener un pensamiento distinto, que era la continuidad de tantos desaparecidos que hubo durante la dictadura. ¿Usted lo cree posible un semejante plan? No, lo que yo creo que esa dictadura de la desaparición de personas, entre otras cosas, generó Malvinas. Yo por eso digo, es tan importante ver cómo nuestro pensamiento fue cambiando en estos 40 años, y eso se ve claramente, por ejemplo, de una figura tan conocida, respetada y querida como León Gieco. León Gieco empieza hablando de las 649 víctimas de Malvinas como 649 víctimas de la dictadura, 649 desaparecidos más, dice León Gieco. Hoy ya no habla de eso. Hoy León habla de los héroes de Malvinas. Hay algo que cambió. Tiene que ver con hacer el centro en toda la pelea que dieron los muchachos durante Malvinas y después, que es la gran pelea que están dando en estos 40 años por ser reconocidos como ciudadanos. Que por otra parte está inconclusa, digo, no inconclusa porque ellos no hayan triunfado, digo, hay una deuda impaga todavía. Absolutamente, por eso yo digo estos números que son muy fuertes sobre la cantidad de suicidios de gente de Malvinas, porque se los quería tapar, se los quería ignorar durante mucho tiempo. Carlos, ¿podemos encontrar ya en las librerías su último trabajo? Yo creo que sí, se está distribuyendo de a poco, son distribuciones que se hacen especialmente de algunos sectores
sociales, políticos, librerías. Ya lo vamos a estar llevando seguramente a Río Cuarto, a distintos lugares de Córdoba, pero vamos a estar dejando. Así que sí se puede comunicar la gente con nosotros a través de nuestra página www.carlosdelfrade.com.ar. Ahí se van a encontrar incluso con la biblioteca digital y poder bajar los libros sin ningún costo alguno. Muchísimas gracias y anhelamos prontamente poderlo leer. Ha sido muy amable por este tiempo, Carlos. Un gustazo, hasta cualquier momento. Hemos revisitado una y otra vez a 40 años de la Guerra de Malvinas con diferentes testimonios, historias, pero hay un proceso histórico que se oculta o al menos se cuenta de manera fragmentada, que es de explicar la génesis de por qué ocurrió lo que ocurrió en Malvinas y quiénes fueron los actores, más allá de Galtieri, que impulsaron, alienaron y aún hoy justifican de manera no ya oculta, sino públicamente la innecesaria lucha por Malvinas. Lo hemos escuchado políticamente en más de un referente y han entregado desde los 90, desde la política de seducción, recuerdan ustedes, de los tiempos de Carlos Menem, las relaciones carnales en aquel momento, hasta nuestros días, porque hemos tomado conocimiento de cómo se generó el acuerdo por las licencias pesqueras sin que se haya esclarecido el episodio que el vicecanciller de Cambiemos terminó firmando con los ingleses. Bueno, todo esto hay que procesarlo y no quedarse solamente, que es muy importante en el discurso de los propios veteranos de guerra, que es emotivo, que nos duele, que nos compromete, pero que también se enmarca en este proceso histórico. Gracias por estar allí. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.